Hola a todas las personas que vayan a ver este video. Voy a hablar en esta hora sobre las reformas laborales que se están llevando a cabo en nuestro país, porque creo que de parte de los medios de comunicación tampoco han tenido la capacidad de explicarlo de la mejor forma posible, sino que también hay harta desinformación al respecto. Y bueno, también me voy a basar en esta encuesta que salió el día de hoy, en la cual hay ciertos aspectos que no le llevo mucha fe, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, también es necesaria la opinión ciudadana para cada una de estas reformas que se están llevando a cabo. Pero la verdad tenemos en el Congreso dos reformas que se están discutiendo seriamente. Una es la reforma de flexibilidad que presentó el gobierno de Sebastián Piñera a cargo de su ministro del Trabajo, Cristian Monkever, y otra es una propuesta de la Cámara de Diputados a cargo de una persona del Partido Comunista, en este caso Camila Vallejos, la cual quiere bajar la jornada laboral de 180 horas mensuales a 160. ¿Qué significa esto? O sea, no pactar esto desde 45 horas semanales, sino más bien de 40 horas semanales si uno hace el cálculo. Me gustaría hablar un poco sobre la primera reforma de Cristian Monkever, del gobierno de Sebastián Piñera, para que podamos entender esto de dónde viene esto de las 40 horas semanales propuesto por el Partido Comunista. Bueno, después de 6 meses de que Sebastián Piñera asumió al cargo, llevó a cabo dos reformas económicas que me parecen la verdad relevantes. La primera fue la reforma tributaria, obviamente los tributos, los impuestos son bien necesarios para una sociedad. Y lo segundo, la reforma laboral. Y esta reforma laboral, que es lo que vamos a hablar hoy día, tiene básicamente tres puntos que son los más importantes. El primero fue el Estatuto al Empleo Joven, una cuestión bien juzgada también en el ambiente universitario, el cual el gobierno decía de que los jóvenes en Chile están trabajando muy poco en comparación a los de los países de la OCDE, algo que es verdad. El segundo punto fue la indemnización laboral, o sea, el finiquito, pagarlo medio mes por año. Esto también fue bien jugado por los sindicatos y por la CUT. Y el punto más importante y el más discutido es el de flexibilidad laboral. Bien, ahora, ojo acá, mientras se hablaba de flexibilidad laboral, mientras se hablaba del proyecto de Cristian Monkever, el proyecto de Sebastián Piñera en la Cámara de Diputados, ¿qué hizo Camila Vallejo? Metió este proyecto de 40 horas. Bien, ¿y qué dice este proyecto de 40 horas? Primero quiero que entendamos la ley que nosotros tenemos actualmente. Por ejemplo, las personas que están trabajando y ven este video, ustedes trabajan 180 horas mensuales, ¿bien? Y si esas 180 horas mensuales, si los dividimos por la semana, que en este caso son 4, nos quedan 45 horas semanales. Y la forma en la cual vamos a pactar estas 45 horas semanales durante la semana, valga la redundancia, hay dos formas. Primero, de lunes a viernes, trabajando 9 horas, esos son 5 días, o sin contar la hora de colación. Entonces, de lunes a viernes, trabajando 9 horas, uno hace las 45 horas semanales. ¿Cuál es la otra forma que también lo hacen bastante las personas actualmente? Es trabajar de lunes a sábado, 8 horas diarias. Y esto pactado en 6 días. Si ustedes sacan los cálculos se van a dar cuenta que eso son 45 horas semanales. ¿Y qué es lo que propone Camila Vallejo? Que bajar de esas 180 horas a 160. Si uno lo divide por las 4 semanas, da 40 horas semanales. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que esas 40 horas semanales las personas lo van a poder pactar en 5 días. En 5 días trabajando 8 horas cada día. ¿Qué significa esto? Entonces las personas van a trabajar de lunes a viernes, que es 8 por 5, quedan 45 horas semanales. Entonces las personas se están ahorrando básicamente un sábado. Bien, y aquí viene la queja del gobierno de Sebastián Piñera. Porque ¿cuánto va a costar esto a las empresas? Porque obviamente representa un costo. Véalo de esta forma, si usted tiene una empresa actualmente y tiene trabajadores que están trabajando 45 horas semanales, y, y esto pactado, por ejemplo, de lunes a sábado, trabajando 8 horas diarias, imagínese si usted le baja de 45 a 40, va a quedar un sábado, pero ese sábado depende de la productividad ese sábado también depende de productividad, independiente de las horas que sean trabajadas, también es un poco de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que va a querer el empresario? Va a querer que la persona vaya a trabajar igual ese sábado, pero ¿cómo se lo va a tener que pagar? Se lo va a pagar de hora extra.
Porque como dijimos, las 40 horas semanales ya van a estar pactadas, independiente como la persona quiera, pero por eso representa un costo para el empresario, porque la mayoría de los empresarios van a querer que sus trabajadores vayan a trabajar los sábados, y eso significa un costo en la boleta final. Ahora, ¿qué es lo que quiere ahora? Después de que Camila Vallejo haya propuesto después de que Camila Vallejo haya propuesto esta reforma de bajar de 45 a 40, el gobierno propuso un nuevo punto en su reforma: bajar de 45 a 41 horas promedio semanal. Y esto es lo importante, porque si nosotros nos damos cuenta desde un punto de vista político, lo que hizo el gobierno fue fracasar, porque fue ceder principalmente el bajar de 45 a 40 horas, porque eso no estaba propuesto en su reforma. Entonces viene Camila Vallejo, se apunta más rápido que el gobierno, mete un proyecto de 40 horas a la Cámara de Diputados, y ahora todos están hablando de Camila Vallejo, porque obviamente es un proyecto que llama la atención. En lo personal, yo pienso que me gustaría, por ejemplo, de que mis padres no trabajaran el sábado, o que si se lo trabajan se lo pagaran. ¿Quién no va a querer trabajar menos? Pero también hay que ver la realidad económica de nuestro país. Tenemos pésima productividad, creo que estamos alrededor del 1,3%. Nos vivimos comparando con los países de la OCDE, porque todos los países de la OCDE trabajan menos que nosotros, incluso menos de 40 horas semanales. Y lo importante que entendamos de que si bien es buena la idea de trabajar 40 horas semanales, también tomemos en cuenta estos puntos de que va a representar un costo para las empresas. Nosotros actualmente en Chile tenemos 1 millón de empresas, y de ese 1 millón de empresas, 150.000 son las más ricas, y el resto de empresas son digamos de clase media, de gente sencilla, independiente de las UF de utilidad que ellas tengan. Pero va a representar esto un costo. Imagínense las empresas que van recién surgiendo y tienen 10 trabajadores, y a los 10 trabajadores van a tener que pagarle el sábado. Esto va a representar un costo en la empresa. Una profesora de la Universidad Austral dijo que esto representaba un 11,5% por cada persona. Por cada persona para una pyme, una empresa. Entonces, bueno, y lo que dice está en cuenta. La primera pregunta dice: ¿cuántas personas conocen el proyecto de Camila Vallejo? Porque en realidad fue ella lo que lo impulsó. Un 91,8% de personas lo conoce. Y el proyecto de Sebastián Piñera, un 68,5% de personas lo conocen. Entonces ahí también vemos lo que yo dije con anterioridad, pues, vemos cómo Camila Vallejo se apuntó más rápido que el gobierno, y ahora todos están hablando de Camila Vallejo. Y escuchaba a Patricio Navia que decía: Camila Vallejo se adelantó al gobierno, igual como lo hizo el año 2011 en las movilizaciones. Ahora nadie está hablando de Sebastián Piñera, sino que todos estaban hablando de Camila Vallejo. Nadie está hablando del ministro de Hacienda, que debería estar hablando, porque si se dice que esto tiene un impacto fiscal, que si se dice que esto tiene un impacto en las utilidades de la empresa, por lo tanto debería estar hablando, pero tampoco oímos nada al respecto. Entonces, en ese sentido, un punto para Camila Vallejo. Voy a ver también lo que dice la gente respecto a la propuesta de 40 horas semanales, y también lo que dice la gente respecto al gobierno a la propuesta de 41 horas semanales. Un 43,9% de la persona, un 43,9% de las personas encuestadas está muy de acuerdo con bajar la jornada laboral de 45 a 40 horas, y un 12,3% está de acuerdo de bajar la jornada solamente de 45 a 41 horas semanales. Bien, esto era lo que yo quería decir respecto a las dos reformas económicas importantes que se están llevando a cabo en nuestro país. Como dije, a mí me gusta la idea de 40 horas semanales, me gusta, pero también hay que tomar en cuenta estos factores que va a representar un impacto en las utilidades de la empresa, y también que tomemos en cuenta la productividad de nuestro país. Tenemos pésima productividad, y si por ejemplo una empresa no trabaja en los sábados, varias empresas que a lo mejor no van a poder pagarle a sus trabajadores los sábados, eso se va a ver representado, por ejemplo, en el IMASEC, en el índice de economía mensual. Eso es lo que quería hablar sobre el proyecto de 40 horas.